Buenas noches, bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí desde mi apartamento, aquí a 17 pisos de altura, luchando contra las imperfecciones del sistema y de todo lo que ocurre. Pero no voy a hablarle de eso, simplemente le doy la bienvenida. Hoy tengo un programa interesantísimo, quiero tener una conversación con ustedes. Estamos a ley de unos días para las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y aunque nosotros en Puerto Rico no votamos, no tenemos representación en el Congreso, ni votamos por el presidente, por nuestra condición colonial, que no se ha definido todavía, pero somos afectados para bien o mal lo que sucede allá. Y es de suma importancia hablar de todo esto, porque están ocurriendo muchas cosas, hermano. Bajo el gobierno actual existente en los Estados Unidos, donde un partido ha sido totalmente secuestrado por los elementos de oscuridad, los elementos de radicales de Sodoma y Gomorra, agnósticos, ateos, blasfemos, profanos, pero eso no quiere decir que todo el mundo que está allí es así. Es decir, lo que pasa es que esa fuerza negativa se ha apoderado de ese sistema, y de eso quiero hablar, porque hay algo que yo quisiera que me oiga. Y la Biblia dice en Pablo hablando de los Tesalonicenses, capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, perdón. Pablo dice, no menospreciéis la profecía. Dice bien claro, no apaguéis el espíritu, pero dice, examinadlo todo y retened lo bueno. San Juan el apóstol, en primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Y Pablo, hablando de los corintios en cuanto a la manifestación de los mensajes en lengua y profecías, decía, profetice uno a la vez y los demás juzguen. Y dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene derecho a examinar lo que yo digo, usted tiene derecho a evaluarlo conforme a la palabra y llegar a una conclusión. Sí, yo lo que le pido es que me oiga. Yo me baso en el día de hoy y voy a poner los versículos para los cuales me baso en esta exhortación, porque es tan importante, hermano, lo que dentro de unos días va a ocurrir en Estados Unidos, que puede hacer la diferencia para millones de vidas por nacer y por nuestros hijos en las escuelas, y puede hacer la diferencia en cambiar el camino hacia el caos, hacia el juicio de Dios y al comienzo de la búsqueda de un retorno a Dios en la nación que fue fundada por hombres y mujeres que vinieron a buscar libertad. Y estamos al punto ya pronto de celebrar Acción de Gracias. Y eso fue lo que promovió la llegada de los peregrinos a Estados Unidos. Por lo tanto, voy a hablar de esto y este programa, aunque se retransmita después que estamos todavía a ley de ese evento electoral de medio término, pero no importa que este programa se repita después que los resultados hayan llegado positivos o negativos, es válido, porque dentro de 2 años volveremos de nuevo a decidir quién va a gobernar la nación y a renovar muchos puestos. Es decir, que tendremos la oportunidad de que si elegimos mal, sacar a lo malo y poner algo menos malo o algo mejor. Es decir, que la actualidad, la validez de lo que voy a hablar hoy, no importa que se oiga después, cuando haya unos resultados, porque vamos a ver qué resultados hay de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Eso es importante. Así que vamos a aplicarle la ley de doble referencia. Estamos hablando
de lo que va a acontecer en unos días y preparándonos para lo que va a acontecer en los próximos 2 años. Mientras tanto, nosotros los cristianos seguimos oyendo las palabras del Señor, cuando el Señor en el libro de Juan el Apóstol, en el libro de San Juan Apóstol, capítulo 9, Jesús dijo algo muy importante y se lo dijo a la iglesia. Capítulo 9, Jesús hablando, verso 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que estas fueron palabras del Señor. Eso fue lo que dijo, y lo voy a repetir. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entonces usted me dice, ¿y por qué tanto interés en estas elecciones? Bueno, porque un buen cristiano que ama su país, que ama su patria, que ama su nación, es como Daniel. Si usted quiere ver a un hombre interesado en el futuro de su país, fue el profeta Daniel en Babilonia. En el capítulo 10, Daniel se pone a ayunar, y no es porque se establezca un ritual de 21 días de ayuno, no. Ese fue el tiempo que le tocó estar seguro de que Dios había escuchado su oración. Y eso yo lo aprendí. Yo ayuno, y puede ser que ayune un día, 2, 3, lo que sea necesario, pero no es que haya un número mágico, no. Y Daniel, el ayuno, el tiempo que dedicó Daniel en ayuno, en el capítulo 10 del profeta Daniel, es: él quería saber el futuro de su nación. Recuerden, lleva ya casi 70 años, se van a cumplir casi 70 años de esclavo viviendo en Babilonia, donde fueron llevados de esclavos, y Dios lo resaltó, lo elevó a él y los jóvenes hebreos, y fue un impacto. Pero este hombre que amaba su país y que bregó, es decir, que si usted me critica a mí porque voy y le hablo a gobernantes que no tienen mi propio concepto ideológico, y les hablo de Cristo, y les hablo de arrepentimiento, y le doy consejos, pues usted tendrá que criticar a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego. Tendrá que criticar a los profetas, tendrá que criticar a Jeremías, porque él se enfrentó. Y hermano, lo de Jeremías fue tildado como traidor, porque Jeremías le dijo al rey de Israel que se entregara porque Nabucodonosor iba a arrasar con la ciudad, y lo era un vende patria. No, él le dijo: ustedes están mal, aquí hay pecado, aquí hay corrupción, aquí hay inmoralidad, idolatría, hechicería, este país está mal, no se pongan a pelear con Nabucodonosor porque los va a destruir. Y lo metieron en un cepo, lo metieron en una cárcel, lo metieron a una cisterna, lo marginaron, o sea, lo tildaron de vendepatria, de traidor. Pero Dios le dijo: di estas palabras y no retengas ninguna. Cuando Acab, a insistencia de Josafat, que se han hecho parentesca por un matrimonio, y lo invita a ir a la guerra a Ramón de Galaad, Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, le dice acá, porque acá trajo sus profetas, sus alcahuetes. Hoy voy a tocar un tema bien profundo, acerca, como decía mi abuela, que hay más de una forma de pelar un gato, pues hay más de una forma de engañar a un pueblo, de llegar al poder o de robarse unas elecciones. De eso voy a hablar en esta noche, ante la importancia de lo que va a ocurrir en unos días, y no solamente porque este programa se va a repetir después de que se vean los resultados. Lo que va a ocurrir de aquí a 2 años, cuando esta nación tenga que decidir de nuevo quién va a dirigir la nación. Ahora,
esto es importantísimo. Es decir, que lo que voy a hablar esta noche va a tener importancia, como si fuera la ley de dones de referencia, aún después que se vean los resultados. ¿Y por qué? Porque me puse a estudiar y la razón que estoy hablando de este tema en estos días, porque esto va a tener repercusiones futuras para los próximos 2 años. Ahora, pero esta batalla empieza ahora. Se están arrestando pastores. Se arrestó un sobreviviente del holocausto, un anciano de 86 años que se fue a cantar himnos frente a una clínica de abortos y la policía se lo arrestado. Y tenemos un presidente, Joe Biden, que le ha dado órdenes al secretario, al ministro de Justicia, que le dé órdenes al FBI, que todo padre o madre, y esto se está viendo en Estados Unidos, todavía no ha reventado aquí, pero está al punto de reventar aquí en Puerto Rico, de que todo padre o madre que fuera a las juntas escolares a exigir que se le respete el derecho a educar a sus hijos sexualmente y en el temor de Dios, y que no se hagan cosas como inculcarle la ideología de género o el cambio de sexo, la depravación más grande, y el presidente de la nación, Joe Biden, le ha dado órdenes que el FBI los trate como terroristas domésticos. Están arrestando a padres, esto está pasando. Y la prensa, y de esto voy a hablar esta noche, y la prensa en su mayoría lo está ocultando, porque hay más de una forma de pelar un gato, hay más de una forma de llegar al poder y mantener el poder, o robarse unas elecciones, o engañar a un pueblo. Y I got to speak, tengo que hablar con ustedes. Y tengo que decirle todo esto y cómo, a qué alcance tiene cuando aún en el tiempo de Jeremías, los alcahuetes más grandes de Sedequía y de todos los reyes que había, no eran los borrachos, no eran los pecadores, no, eran los sacerdotes, los predicadores, los supuestos patriotas estaban confabulados por el poder. Los hombres, los levitas y algunos sectores de los profetas estaban aliados con encubrir, con mentir y mantener callada la voz de Dios en el pueblo. Entonces Dios levanta a un Jeremías que no fue muy favorable para la gente, que lo odiaban. Le llaman el profeta llorón, es uno de mis profetas favoritos. Y léase todo esto, el libro de Jeremías completo, y dice que le hablaba, y en un momento Dios le dice: ve y no retengas palabra alguna. Y después le dice todo lo que va a pasar, y oiga bien claro, le dice: hagan conmigo ahora lo que les dé la gana. En el caso de Josafat y Acab, cuando Acab trae los falsos profetas donde él, y los profetas le dicen: vamos a la guerra, que Dios está contigo. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír que todo le va a salir bien, no importa lo que haga. La gente quiere oír nada más que le pasen la mano, que le digan que van a ser ricos, que le digan que no le va a pasar nada, que le digan que no importa qué clase de vida viven, que qué decisiones tomen, y que nunca nadie va a saber lo que hacen en oculto, que sigan por ahí como si nada. Y hay iglesias llenas de gente que ya no son templos, porque la iglesia es el pueblo convertido, ya no son templos, son almacenes de gente que tienen el evangelio, un evangelio que no es el que Pablo predicó, es el otro evangelio falso de entretenimiento, de good feeling, de hacer sentir bien la gente y poder ordeñarlos como vacas y tenerlos felices. Y se están perdiendo en las mismas iglesias y se están yendo al infierno, todos bautizados, y con todo lo que cantan, y con todo lo que hablan, y con todo lo que leen, y con todo lo que dicen, están más perdidos que un buey visco. Y entonces se cumple ahí lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesucristo en el capítulo 7, finalizando el Sermón del Monte. Antes de llegar a la parte esa que dice que edificara sobre la roca, que edificara sobre la arena, dice: y vinieron unos al Señor y le dijeron: Señor,
No, eso está al final del capítulo 7 de Mateo. Dice, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No cantamos lindo? ¿No adoramos? ¿No estamos guardando los rituales? No, óyeme bien claro, no estamos guardando las fiestas tradicionales judías. No estamos aprendiéndonos todo lo que nos enseña el rabino, lo que nos enseña el apóstol, lo que nos enseña. Y Cristo dice, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad, por sus frutos los conoceréis, y no por sus obras, por sus frutos. Esto no es cuestión de cuánta Biblia sabes, esto no es cuestión si te aprendiste los 4 evangelios de memoria, las epístolas de Pablo y todo lo demás y el Apocalipsis. No es si te aprendiste el Torah completo de arriba abajo, te aprendiste los profetas menores, los profetas mayores. No, te puedes haber perdido todos los rituales y toda la vaina y todo lo que se han inventado y has puesto todos los artefactos y estás leyendo como si fuera un Hare Krishna o si fuera un budista o si fueras un musulmán. O si fueras un judío auténtico, estás leyendo las oraciones y has perdido el contacto personal con Dios. Y lo que tienes es un ritual muerto, igual que los fariseos y los saduceos. Y has perdido la libertad con la cual Cristo te hizo libre. Y has perdido tu relación verdadera con Dios. Ahora eres más que uno del montón de religiosos. Y estás perdido y estás perdida. Y no lo sabes porque el diablo te tiene ciego, que dice 2 de Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no crean y no les resplandezca la luz del Evangelio. Y le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y creen sus propios engaños y creen sus propias mentiras. Y no hay quien se lo rebate, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero esto es importante que entendamos esto. Estamos viviendo un tiempo que Pablo lo dijo en 2 de Timoteo 3:1. En los posteros tiempos eran tiempos peligrosos. Y en 1 de Timoteo 4:1 dice, en los últimos, en los posteros tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y Pablo, antes de despedirse de los Efesios y todo, dice, después de mi partida, he estado 3 años y medio con ustedes, y después de mi partida vendrán hombres que enseñarán perversidades. Y las perversidades no son solamente cosas sucias, son doctrinas falsas, otro fundamento que no es la palabra, y están engañados. Y para reprender un engaño doctrinario, un espíritu de error, no es fácil. Yo tuve la experiencia en mi familia. Mi abuela bautista, educada en la palabra, se quedó en la casa, empezó a leer los libros de los testigos de Jehová, y porque no quería ir, estuvo bien mientras asistía a la iglesia discípulo de Cristo del Niño de Valle, pero cuando se le metió el espíritu de que si no había iglesia bautista ya no iba a ninguna iglesia, se quedó en casa y vinieron los testigos de Jehová y estuvo 10 años esclavo de esa falsa doctrina. Una profesora, una mujer de Dios, tomó años que mi madre tuvo que ayunar y orar para que saliera de un error. No, mi hermano, caer bajo un espíritu de error es algo diabólico. Y solo ese género no sale sin oración y ayuno. Y lo malo es que la persona cree que está bien, porque no hay peor ciego que el que crea, que no debe ver. Y es tanta la mentira del diablo repetida que la persona llega a creer. Es como le dice a los homosexuales, la mentira del diablo que le dice, tú no puedes cambiar, tú naciste así. Eso es una mentira. O ese es tu ADN. Dios te hizo así. Dios no hizo a nadie gay. Dios no hizo a nadie lesbiana, Dios no hizo a nadie transgénero. Eso fue el diablo que se metió. Algo le pasó, y eso es un tema que podemos en un programa discutir. Pero nadie nace gay, nadie nace criminal, nadie nace mal hablado, nadie nace amargado, nadie nace en ese estilo de vida. Las personas se van formando, se forman en el hogar con el ejemplo que ven del padre, que ven de la madre, que ven dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que ven en el medio ambiente y van creyendo que. Entonces vienen algunos predicadores que han estudiado bastante psicología y le dicen, Dios te hizo de esa forma. Dios no te hizo de esa forma, es una mentira del diablo. Dios lo que puede darte es un carácter
especial para que tú seas. Lo bueno viene de Dios. Pero esos arrebatos, esa conducta errática, esa conducta rebelde, eso no viene de Dios. Dios te hace a ti y a mí cuando hacemos una página blanca. Lo que pasa es que lo que vemos en el hogar, lamentablemente, la manera que actúa la madre, la manera que actúa el padre, la manera que actúa el abuelo, la manera de lo que vio, eso lo va consumiendo. Y a menos que no haya un alcance y una transformación en el camino de la vida, eso va tomando dominio y forjando el carácter. Y que venga un predicador y diga, Dios te hizo así. Dios no te hizo así. Eso es una mentira del diablo. Dios no te hizo mal hablado, Dios no te hizo una persona que vive una vida disoluta, rebelde, amargada, una vida normal. No, Dios no te hizo así. Dios no te hizo así. Algo pasó. Dios no te hizo homosexual. Dios no te hizo que tú aborrezcas, tú como hombre aborrezcas a las mujeres y quieras vivir con un hombre. Eso no lo hizo Dios. Dios puso el sexo en la vida de Eva y de Adán. Y lo hizo para un atractivo, para solidificarlo y fructificar y multiplicar la tierra. El sexo no lo hizo el diablo. El diablo lo que hizo fue que lo pervirtió. Hizo el homosexualismo, hizo el lesbianismo, hizo la pedofilia, pero le vi claro, hizo la poligamia, todo eso lo promovió él. Hizo el bestialismo, toda esa locura la promovió el diablo. Y en algún sitio, a través de una violación, a través de un mal ejemplo en la niñez, esa persona queda impactada, y a menos que no lo alcancemos a los niños, por eso es la batalla que estamos dando, porque tenemos un gobierno apóstata, corrompido en Washington, promoviendo la destrucción de los niños en la escuela y quitándole el derecho a los padres de intervenir con su educación en la iglesia. Esto es una guerra espiritual y no nos podemos quedar callados. Y me da vergüenza y me da dolor oír pastores, y felicito Reverendo Rubén Díaz. Mire que Rubén y yo hemos tenido encontronazos en la vida, pero cuando esta mañana yo prendo mi Facebook y veo que lo están entrevistando, él es un demócrata, es decir, que todavía hay esperanza. Aunque el Partido Demócrata se ha convertido, secuestrado en el partido de Sodoma y Gomorra, hay demócratas, como lo era mi madre, que todavía están en la verdad. Lo único que están en minoría, perdieron el control, y si los republicanos se descuidan, pasará lo mismo. Pasó aquí con el PNP, pasó aquí con el Partido Popular, y ahora hay quienes en el Partido Popular quieren diluir el partido para hacerlo el partido de la mogolla. Ahora, pasado con el nuevo partido de Victoria Ciudadana, que es un partido entregado a Sodoma y Gomorra, y el Partido Independentista, que es lo mismo. Entonces, lentamente han ido infiltrándose y tomando el control. Pero hoy escuché, no es que lo vi, lo escuché, cuando fue entrevistado en una cadena nacional y siendo líder y miembro y habiendo sido senador estatal por el Partido Demócrata, Rubén Díaz habiendo sido senador, concejal en la ciudad de Nueva York por el Partido Demócrata, ha tenido el valor de ir a una cadena nacional y decir: yo no puedo en Nueva York votar por los candidatos demócratas que son pro violencia, están quitándole la autoridad a la policía y van contra todos los valores que hay, que nosotros los conservadores creemos, aunque soy un demócrata. Y yo sé, eso me da esperanza, que hay que orar que los demócratas que todavía tienen el sentido de temor a Dios salgan del closet, como acaba de salir Rubén Díaz. Y digo, me impactó esta mañana eso. Entonces me da terror ver pastores, apóstoles y reverendos y reverendas haciendo campaña política por promotores de la ideología de género, del aborto, del asesinato de los niños, de los transgéneros. Y esto es una locura. Y no solo eso,
dividiendo la iglesia porque entregándole el altar y permitiendo que dañen la mente de la gente. Entonces yo aquí no se pueden quejar si yo hablo aquí. Y porque, que dice el libro de Ezequiel profeta, capítulo 33, vamos a leer 2 versos. El verso 6. Pero si a la atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano de la atalaya. Así que si yo me quedo callado viendo lo que veo, quíteme la ofrenda si quiere, apague el Facebook, sáqueme, no me invita a nada. Ya a mí no me importa lo que diga nadie, a mí me importa agradar a Dios. Dice el verso 9 del capítulo 33 de Génesis, de Ezequiel profeta. Y si tú avisaras al impío de su camino, para que se apartara de él, y él no se apartara de su camino, y muriera por su pecado, pero tú librarás tu vida. Yo limpio mis manos. Estas elecciones de medio término son importantes. Tenemos un gobierno donde hay demócratas como Rubén Díaz, que está dispuesto a perder el apoyo de gente y de aquellos que están en su partido demócrata por serle fiel a las prohibiciones bíblicas y cristianas. Entonces, yo le hago una exhortación a todo cristiano que es demócrata, que no le sea fiel al partido, séale fiel a Dios. Vaya, porque una encuesta en estos días dice que el 1 o 2% de ustedes son los que van a votar. Pero los ateos son el 20% y los agnósticos son el 20% de los votos del partido secuestrado democrático, que de ser el partido de los pobres y el partido demócrata se ha convertido en el partido democrático, y los verdaderos demócratas como mi mamá o como Rubén Díaz y otros los tienen acorralados. Entonces ustedes se quedan en la casa, no se quejen, porque esta batalla está pensada. Búsquese Apocalipsis 12:12. Dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y de mar con gran ira. Y 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja algo de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. 1 de Pedro 5:8, Pedro dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo anda corredor con el león rugiente buscando a quien devorar. Y si yo cumplo, yo quedo libre de la sangre de los que se pierdan. Digo, y a mí me toca ir y sentarme con dictadores o sentarme con criminales y predicar el evangelio. Y a mí no se me cae un canto. Y mantengo mis principios. Así que yo voy a donde Dios me mande. Cuando Josafat le dice a Acab, Abraham, porque cuando los profetas alcahuetes salieron, Acab no les creyó, Josafat no les creyó. Hay un profeta por aquí. El capítulo 18 de Segunda Crónica, lo puede buscar. Dice, bueno, por ahí hay un tal Micaías que nunca me profetiza bien, siempre bla, 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 bla. Y mandó al jefe de los profetas falsos a decirle, háblale bien al profeta. Pero al rey Acab, a mí me encantan las palabras del profeta Micaías. Le contestó al alcahuete profeta que vino donde dijo, vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me manda a hacer. Si Dios me manda a hablarle a Maduro, le hablo a Maduro. Si a Diosdado, si me manda a hablarle a Canales, si me manda a hablarle a Putin, si me manda a hablar a quien sea, voy a ir. Pero voy a llevar el mensaje que Dios me mandó. Y si no le quiere, se lo digo, mire, si ustedes no quieren, me pueden arrestar, me pueden votar, pero yo vengo como mensajero de Dios. Lo malo es cuando tú, siendo un llamado apóstol, eso es lo que tú te crees, siervo de Dios, sabiendo que ese candidato está putrefacto, es un instrumento de la izquierda de Sodoma y Gomorra, cree en los transgéneros, viene a destruir los niños, viene a matar los niños por nacer, y tú tienes una Stacey Abrams corriendo para la gobernación de Georgia, y la tipa lo oímos, dijo, una manera de combatir la inflación, dijo la candidata en Georgia por la gobernación, dijo, es
el aborto, matar los niños y se resuelve parte de la inflación. Eso es lo que está ahí. Eso es lo que cree Biden. Eso es lo que cree Kamala Harris. Eso es lo que cree Schumer. Eso es lo que creen un montón de estos candidatos. Y no dudes tú que haya 2 o 3 republicanos. Es decir, si usted ve un demócrata que es sincero y que está separado como este pastor que se atrevió a pararse, Rubén Díaz, en Nueva York, y decir, yo no voy a votar por esta gobernadora, ni voy a votar por este congresista, ni por este senador, porque ese demócrata vale tu voto. Pero ese resto de gente que está ahí, este es el momento de la iglesia levantarse y con su voto y la oración y el ayuno, sacarlo. Y los que lleguen, que lo hagan mal, sacarlo después. O sea, hermano, esto, hay más de manera, decía mi abuela, de pelar a un gato. Pero yo tengo que advertir. Apocalipsis 21:8 dice, escuchen esto bien claro. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8, se lo voy a leer. Bien, pero bien claro. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. En los mandamientos, el 5.º mandamiento que le dio Dios a Moisés, dice, no matarás. Y ahí está hablando del homicidio, no está hablando de la guerra y todo eso. Se sabe que en la guerra muere gente y se mata gente, pero no está hablando de eso. Dice, es homicidio. Matar un niño cuando ya su corazón lata en el vientre. Matar un niño por nacer es asesinato, homicidio. Es un asesinato. Y voy a discutir ese asunto del aborto en un programa completo porque hay unas profundidades. Quieren poner excusas. No hay excusa para matar a un niño. 8.º mandamiento. No hurtarás. Es decir, que robarse unas elecciones, ¿ok? Llevarte lo que no es tuyo es pecado. Y dice que estarás al lago de fuego. El 9.º mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, esa es mentira. Juan 8:44, Cristo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y él es padre de mentira, es homicida. Entonces, Joseph Goebbels, el asesor número 1 más grande de Adolfo Hitler, en la década del 30, cuando se está constituyendo el partido nazi socialista, no había televisión, pero había radio y había cine. Y él trajo la idea de que una mentira repetida muchas veces se la cree la misma. Es más, la gente se cree en sus propias mentiras. Llega un momento que la gente dice tanto una mentira que la cree y la luchan y la pelean. No, yo tengo la razón, esto es así. O sea, mentiras. Y Joseph Goebbels dice, una mentira se repite tantas veces que se convierte en una verdad. Tú dices, fulano es un ladrón, fulano es un adúltero, fulano es esto, y esto es verdad. Y llega el momento, yo he visto gente, yo he bregado en los 60 y pico de años que tengo de ministerio, yo he bregado con gente que se van de espalda y dicen, no, esto es así. Y han llegado a creer sus propias mentiras. Calígula, Nerón y todos los emperadores llegaron a creer la mentira de que eran dioses. Y lo creyeron, y lo creían. Es decir que esto que estoy hablando es importante. Es importante. Lucas, el Señor dijo en Lucas, capítulo 8, verso 17, nada quedará oculto. Y en Marcos 4, 22 dice lo mismo. Que no habrá nada, escúchelo bien, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y el caso más
contundente es el de David, que cree que porque él es el rey y acaba de poder embarazar a Bathsheba y acaba de adulterar y acaba de hacer todo lo más terrible y acaba de engañar a un hombre, lo acaba de mandar a matar, y él cree se queda lo más tranquilo porque él cree que eso no va a salir a la luz. Pues mire, salió a la luz. Lo grande de Daniel es que cuando salió a la luz, él no mandó a arrestar al profeta Natán, él se humilló y reconoció su pecado. Y ahí es lo que Cristo dice cuando habla del fariseo y el publicano, que la parábola que dice que ambos subieron al templo y el fariseo dice: yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno 2 veces en semana. Y el fariseo decía así, y el publicano decía: yo no soy, no se te viene a mirar al cielo, y yo soy digno de nada, soy un vil pecador, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: este ya recibió su consecuencia, su recompensa, el fariseo, pero el que se humilla será ensalzado, el que reconoce su pecado será ensalzado. Y esto es así. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el libro del capítulo 5 del libro de los Hechos, versos 3 al 5, 6 al 11, está el ejemplo de Ananías y Zafira, un matrimonio que se pone de acuerdo y sabe que la iglesia cometió un error convirtiéndose en administradores de bienes para los cuales lo que hizo fue un desastre. Jerusalén quedó, ese experimento socialista fue un fracaso, de gente que no sabía administrar, destruyeron todo, y finalmente la gente traía las cosas y se las ponía a los apóstoles. Pero lo grande de esto es que Ananías y Zafira tienen una herencia y vienen y la venden, y después cuando vienen a Pedro le dicen: mira, aquí está el dinero de la venta de nuestra herencia. Y entonces, ¿sabe? Esto está en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Le dice primero a Ananías. Primero llega Ananías. Y le dice, y Pedro dice: oye, si esto era tuyo, ¿por qué vienes a traer este dinero y decir que esta es la venta? Tú sabes que esto no es el dinero, te quedaste con parte. Y te podías quedar con todo, porque Dios no quiere nada. Dios no quiere nada que tú no des de corazón. Pero tú no me has mentido a mí, le dijo Pedro, tú has mentido al Espíritu Santo. Y ahí mismo Dios lo mató, porque Dios mata a gente, hermano. No venga con cuentos de que Dios es tan bueno. Lo mató ahí por mentiroso. Y la iglesia se estaba contaminando. Y al rato llega la mujer de él con el mismo cuento. Y dice: hace 3 horas que tu marido vino aquí con la misma mentira que tú y lo sacaron muerto. Y así tú mientes. Y ahí mismo expiró y Dios la mató por mentirosos. Y luego se los llevaron y los enterraron. Pero dice, allí léase el capítulo 5 del libro de Hechos, dice que vino gran temor, gran respeto entre el pueblo. Y yo creo que eso es lo que falta. Hay gente que cree que pueden seguir relajando, que pueden seguir haciendo lo que les da la gana, que pueden seguir abusando, que pueden seguir maltratando, que pueden seguir abusando, engañando, mintiendo, y que no les va a alcanzar. Y Dios los mató a los dos. 3 horas de diferencia. Ella por conspirar, por apoyarlo, y él por llevar la idea original. Mañana le voy a contar una historia real que yo tuve aquí, con un caso como ese, pero no lo voy a traer hoy. Lo que le quiero decir es que los políticos en Estados Unidos y en el mundo siguen la teoría de Henry Kissinger. Mi mamá estudió ciencias políticas en la Universidad de Columbia en Nueva York y su profesor era Henry Kissinger. No sé si todavía estará vivo, uno de los más grandes políticos estadistas del mundo. Y Henry Kissinger decía: el arte de la política es decirle a la gente lo que quieren oír y después hacer lo que te da la gana cuando tengas el poder. Eso es mentira. Entonces, yo lo que le quiero decir a ustedes, que hay demócratas que son sinceros y son conservadores y tienen temor a Dios. Si esos son, vote por ellos. Lamentablemente, el 90 y pico % del Partido Demócrata está bajo control de ateos, agnósticos, LGTBQ, pedófilos, cuanta locura usted se puede imaginar. Y un % pequeño está haciendo mal. Levántense, tomen el control de su partido. Y si el Partido Republicano
no se cuida, le van a hacer lo mismo. Lo mismo que está pasando aquí con el PNP, lo mismo que está pasando con el Partido Popular, lo mismo que tienen en el Partido Independentista, que está secuestrado. Yo conozco independentistas que tienen todo el derecho a creer, aunque yo no creo en su filosofía de estatus, pero tienen el derecho y es pero son gente de valores, pero no mandan. Y yo respeto ese derecho. Pero entonces tiene un partido que se llama MBC, Victoria Ciudadana, muy atractivo el nombre, que abiertamente su liderato apoya todo lo más oscuro de las tinieblas y están buscando haciendo una alianza para engañar al pueblo y quedarse con el poder en este país. Es decir, que lo que hoy estoy diciendo a unos días de las elecciones del término medio va a ser, aunque este programa se repita después, va a ser de enseñanza porque pronto, en 2 años, vienen elecciones de nuevo. Ahora, les voy a decir una cosa. Hitler trajo a Joseph Goebbels, y esto va a tener que terminarlo mañana porque no me va a dar tiempo. Joseph Goebbels empezó la teoría de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, y hasta el mismo que lo dice lo cree. Hay gente que cree en sus propias mentiras y están convencidos y no hay quien los convence de otra forma. Eso Joseph Goebbels dijo: una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Henry Kissinger dijo: el arte de la política es decirle a la gente lo que quieren oír, mentira, y después hacer lo que te da la gana. Maquiavelo dijo: el fin justifica. Maquiavelo, sí, Maquiavelo, el que escribió una tesis sobre política y dice: el fin justifica los medios. Entonces, tú tienes que vender tu alma al diablo para conseguir algo y mentir, lo que sea. ¿Okay? ¿Qué estamos viviendo? Yo estoy de acuerdo que las elecciones pasadas, igual como en 1960, se robaron las elecciones los Kennedy. Y eso no lo toca. Y mientras el Partido Demócrata tenga el poder, eso más nunca se tocará. Pero Netflix, que tengo grandes diferencias con ellos, ha sacado un documental que se llama El Irlandés, y ahí sale, y para ellos decir eso tuvieron que estudiar profundamente lo que yo también sé que es verdad, que los Kennedy se robaron las elecciones del colegio electoral en el 1960 en la campaña de John Kennedy contra Richard Nixon. Y fue la mafia, como digo, hay más de una forma de pelar a un gato, fue la mafia de Chicago con la maquinaria de John Daly, la maquinaria demócrata más corrupta en la nación. Cuando Joseph Kennedy llama y está empatado el colegio electoral y Illinois va a decidir las elecciones a las 3 de la mañana, John Daly recibe una llamada de Joseph Kennedy que fue cuando la prohibición fue con Pinche, con Al Capone y toda esa gente, y así hicieron su riqueza los Kennedy con la venta de ron ilícito junto con Al Capone y la mafia que existía en aquel momento. Bueno, y le dice a John Daly: ¿qué puedes hacer para que mi hijo gane las elecciones? De esto voy a tocar el tema mañana también. Bueno, voy a llamar al jefe de la mafia, Carlos, que controlaba la mafia en Chicago, y entonces le dice: vamos a ver qué hacemos. Y entonces el jefe de la mafia, ese caso se llama Joseph Carloni, algo así, no me lo tengo por ahí, pero se muestra en ese documental cuando están fabricando votos. Y a las 4 de la mañana han fabricado votos para que gane el Kennedy en Chicago y gane el colegio electoral. Había una guerra fría y Nixon era patriota. Nixon dijo: yo no voy a llevar esto al tribunal. Y se dio por vencido, aunque le robaron las decisiones. Y este jefe de la mafia hizo tratos que no voy a tratar hoy, ya lo he tratado en otras ocasiones, pero fueron robadas las elecciones de esa forma. Pero hay más de una forma de robarse unas elecciones. El jefe de la mafia de Chicago ayudó a los Kennedy a robarse las elecciones en 1960. Pero han aprendido mucho, y por eso le digo que hay que tener cuidado con el control de la prensa.
Hay países donde el gobierno controla la prensa, pero hay países donde la prensa está vendida, está controlada de tal forma que colocan por CNN, NBC, cable y no cable, ABC, CBS, el New York Times, el Boston Globe, el Washington Post, dígalo bien claro, programas de la noche de comedia, Hollywood, o sea, todo esto, si usted tiene controlado los que están dando noticias y repiten, el Congreso gastando millones de dólares en una investigación sobre el 6 de enero del 2021, y después lo transmite con el dinero antes de unas elecciones y repite, y no se le da oportunidad a los que están acusados de defenderse, es un show. Es un show. Y yo les quiero decir bien claro a ustedes, bien claro a ustedes, que esto es bien peligroso. Es un lavado de cerebro. Y cuando usted entonces le viola todos los derechos, y voy a decir, cuando usted demoniza demasiado a un hombre y no deja que el proceso sea limpio, es un show. ¿Sabe lo que son meses gastando millones de dólares y no investigan la quema de ciudades como Portland, Oregon? No queman que unos grupos de Black Lives Matter y Antifa y otros grupos se apoderaron de sectores de Portland, Oregon y de Seattle, Washington, y quemaron y violaron y mataron, y eso no se investiga. Entonces se investiga lo que pasó en el Capitolio. Pero si se fuera a ser justo, vamos a investigar todo. Se trató de quemar la Casa Blanca y se trató de quemar una iglesia frente a Casa Blanca. Y si hay, entonces, demonizar a una persona sin darle la oportunidad de defenderse, cuando tú tienes todo el poder, eso, y yo digo, yo no sigo hombre. Yo no creo que Trump ni ningún político es perfecto y no sigo a ninguno. Pero cuando yo veo que demonizan y hacen eso con ese hombre, y veo lo que están haciendo con los niños, y veo lo que están haciendo con los hombres de Dios y todo el que no cree igual que ellos, y veo la persecución que se está desatando y cómo se promueve la matanza de niños con millones de dólares y se utiliza la prensa para mentir y repetir y los programas de televisión controlados por cómo le están lavando el cerebro, y esa es una forma de robarse unas elecciones, endoctrinar al pueblo sin tener una información balanceada, y han endoctrinado al pueblo de tal manera, claro, la mafia de Chicago buscó la manera de darle el triunfo electoral en aquel momento a los Kennedy. Y déjeme decirle, se hicieron tratos que no se cumplieron, y se cree que no fue Castro ni fue la CIA quien mató a Kennedy, se cree que fue la mafia de Chicago, porque los traicionaron y habían hecho un pacto con la mafia de Chicago, hermano. Entonces, lo que le quiero decir es que se está lavando el cerebro de la gente. La Biblia dice que matar niños inocentes o matar a cualquiera en homicidio es asesinato. Se está justificando esto. No se investiga las bombas que le han tirado a oficinas que tratan de convencer y buscarle soluciones a las mujeres embarazadas. Las personas que han sido arrestadas frente a clínicas, nada más que por cantar himnos y protestar contra el aborto. Las clínicas para orientar mujeres que han sido destruidas con bombas molotov, y todo eso la prensa lo esconde. Entonces, usted se roba unas elecciones cuando usted controla los medios noticiosos y lo único que se oye continuamente es la mentira repetida una vez. Mire, cuando usted hace un show en la cámara y no permite interrogación,
Y todo es una propaganda con millones de dólares alquilando todos los canales o promoviendo en toda la televisión una semana, unos meses antes de unas elecciones. Eso es propaganda. Y entonces critican a las dictaduras del mundo. Pero si aquí se está haciendo más descaradamente en una llamada democracia. No tiene moral este país. Este gobierno no tiene moral para hablar de nadie. Si aquí se hace peor. Pero ahora está en sus manos. Está en sus manos porque hay más de una forma. Eso es una forma de robarse unas elecciones. Sí. Se hizo en el 60 con Caglioni, Caligioni, como quiera que se llama, el mafioso de aquel tiempo. Ya él no está vivo. Y lo he mencionado aquí un montón de veces. Y le digo, oren a Dios. Vayan a votar. Salgan de sus casas. Llegará el tiempo que será difícil. ¿Cuál es el miedo? ¿Tiene miedo que un Congreso diferente investigue lo que está pasando en Ucrania? Yo estoy en contra de que Ucrania sea destruida. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué billones y billones de dólares en efectivo se están trasladando a Ucrania? ¿Y por qué no se investigan las transacciones de los Biden durante su vicepresidencia con su hijo, que recibieron contratos, su hijo, de millones y millones de dólares sin tener la capacidad para ocupar puestos en juntas, tanto ahí como en China? ¿Qué tienen miedo? Que salga la verdad, la corrupción de quienes gobiernan al país. Porque Estados Unidos en este momento tiene que mirar la viga que hay en sus ojos y no la paja en las demás naciones. No somos una nación libre de pecado. Entonces, ¿cuál es el miedo? Que se abra una investigación a ver por qué se están enviando millones, por qué se le están enviando millones en efectivo a Irán, por qué se le está... Y gracias a Dios que hoy Netanyahu ganó las elecciones y un hombre temeroso de Dios, que no es un muñeco de Biden, va a enfrentar la realidad de la traición que este gobierno le está metiendo la espada el puñal por la espalda a Israel. Dios está en control de todo. Y mi pedido es que usted ore y busque salir a votar. Si su pastor le dijo que vote por una persona que cree en el transgénero, que cree en la ideología de género, que cree en el aborto, si su pastor le está diciendo eso, está mal con Dios ese hombre o esa mujer. Eso no le agrada a Dios. Si es un demócrata que mantiene firmes sus convicciones morales, denle el voto. Pero si no lo es, lamentablemente, el 90% están con Sodoma y Gomorra. Y si es un republicano liberal, no lo vote. Pero todos estos otros, lamentablemente, que están entronados en ese Congreso, hay que sacarlos. Sin violencia, con el voto. Y vamos a darle una oportunidad a un Senado y a un Congreso que pueda aclarar la verdad. Y si Trump es un bandido, y si Trump ha violado leyes y lo que sea, pues que se haga en un tribunal que no sea un tribunal político orientado para mantenerse en el poder, para destruir nuestra niñez, para destruir nuestros valores familiares y hacer lo que les da la gana con el pueblo y encubrir sus pecados. La traición a Israel, la perversión y depravación de los niños, el asesinato de millones y millones de niños en los próximos años. Estamos hablando. Y esto que estoy hablando hoy va a servir para las otras elecciones que vienen. Que la iglesia tiene que salir a votar. Pero termino con esto el día de hoy. Seguirá con este tema mañana. Creo que lo importante aquí es que aparte de esto, porque la fe sin obra es muerta, esta es la parte de obras, pero la parte espiritual es que la iglesia tiene que poner por encima de su partido político a Dios. Tiene que poner las armas del Espíritu, la oración, el ayuno, la palabra, y no ser ciegos seguidores de ningún partido. Ahora, si un partido está secuestrado y está corrompido, hay que quitarle el respaldo.
Y si aparece uno que defiende estas cosas, démosle la oportunidad. Si se porta mal, también lo sacamos. Porque nuestro objetivo es promover el gran avivamiento final antes que Cristo venga a buscar su iglesia. Quizás no le molesta lo que estoy diciendo, pero esta verdad hay que mantenerla. Usted no se queje cuando venga lo que ha de venir. Y veremos la semana que viene o en meses que viene si este mensaje llegó al pueblo. No se quede en su casa. Ore a Dios, examine los candidatos y salga a votar. Pero sobre todo, métase con Dios, porque lo único que al fin y al cabo va a salvar esta nación es un avivamiento. Oh, hermano, que mucho hay que hablar de esto. Tengo tanto aquí. Giuliani, ese es el nombre, Giuliani, el mafioso más grande de Chicago. Está en Netflix si lo quiere ver, y esa gente para pasar eso tienen asesores legales. Se ve cuando las máquinas están fabricando los votos para robarse las elecciones y entregárselas a Kennedy. Y le voy a decir la maldición que vino sobre Estados Unidos por eso, y que le vino a los Kennedy, pero eso lo diré mañana. Padre, te doy gracias por la oportunidad que he tenido de hablar con el pueblo. Permite que esta palabra no caiga en un vacío. Aquellos que no están de acuerdo conmigo, pues, Señor, perdónalos, y que tú les ilumines, que mi interés es el bienestar de la nación, el bienestar del pueblo. Señor, envía palabra a los enfermos, envía palabra a los caídos, envía milagros, prodigios y señales. Descarriados vuelvan a ti, la gente no convertida se conviertan a ti, y que dejemos de ser seguidores de hombres y seamos seguidores tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, este programa se va a repetir, después se sabrá cuáles fueron los resultados, pero esto vienen años difíciles, hermano. Vienen años difíciles. Vienen años difíciles. Y este mensaje, como el libro La Batalla Final, que lo puede conseguir por Amazon, se escribió en la década de los 20 y está como si fuera para hoy. Lo puede conseguir, La Batalla Final, por Amazon. El único libro que he podido escribir. Ore, que quiero empezar a escribir mis memorias antes que el Señor me llame. Mañana les voy a contar la experiencia que tuve hoy con Dios. Eso lo voy a dejar para mañana. Gracias por oírme. Ore a Dios. Pídale a Dios que les diga si lo que he hablado es de Dios o no. Yo no soy infalible. El único infalible es Dios. Bueno, vamos a ver esto aquí. Edgar Claudio Rivera. Y me gustaría que me diga de dónde me está oyendo, pues. Y usted le diga, Edgar. Lu López, desde Filadelfia. Bueno, tan contento porque déjame decirle que yo estoy contento que gane en Filadelfia. Creo que merece por muchos años. Yo no veo la Serie Mundial cuando los Yankees pierden, pero estoy de acuerdo con... ¿Verdad? Hablé hoy con Dani Rodríguez. Estamos igual. Los Astros se portaron muy soberbios. Yo creo que se llenaron de humo. Usted sabe. Perdóneme lo que me están viendo en Houston, ¿sabe? Pero me voy a favor de los Filadelfia. Que es una lección que en Filadelfia, pues ¿sabe qué? Yo estuve en Filadelfia, muchas campañas tremendas, y mañana le voy a contar algo de lo que pasó en Filadelfia, si me recuerdo. Así que mañana voy a estar aquí con ustedes otra vez. Dios los bendiga. No me voy todavía. Luz López, Filadelfia, ok, vamos a ver. Mac Ladrán, Dios te bendiga. Ivette Martínez Collazo, Avi Sepúlveda Barría, dice buenas noches. Ivette Martínez Collazo. Bueno, esto tiene un problema, aquí se repite un montón de nombres aquí, no sé, vamos a ver. No se repite un montón de nombres aquí. Yo vi a Juana Gineste ahorita, esa nunca se pierde aquí, siempre está aquí. Y después no hay forma de mover esto, vamos a ver cómo se mueve. Mira ahí,
Iván Martínez Collazo, Avi Sepúlveda Barría. Gaby, llegaste ya, estás por ahí ya. Dios te bendiga. Avi Sepúlveda Barría, Gaby Olloa. También saludo a Gaby, dime si estás en Puerto Rico, donde andas, pues estás como un peregrino andando por el mundo. Sí, escribe aquí un montón de veces Gaby. No dice si llegó o no llegó, no se sabe por dónde anda. Sí, escribe un montón de cosas, pero dime dónde está. Pastora Wanda Ginestre, Dios te bendiga, desde Ponce. Silvia Serpa Mercado, desde Rhode Island, bellísimo el lugar. Yasmín Meléndez, capellana de la Cruz, creo que está en Ohio. Luz López, Yasmín Meléndez, Douglas Roman, Zoé Quintana, José Otero, Norma González, Zoé Quintana, ya lo mencioné. Vamos a ver por aquí. Bueno, todos estos nombres no los estoy repitiendo porque ya esto se repite. Déjame ver por aquí. Bueno, Serena Ruiz. Bueno, God bless you all. No quiero saber, pero me imagino que Filadelfia barre esta serie. Yo, el equipo vio los Yankees casi, pero que gane el mejor. Dios le bendiga. Hasta mañana. Y recuerde, antes de irme, ore por el viaje a Panamá y Nicaragua. Ore mucho por esto. Mano, donde hay una democracia, uno ejerce el derecho. Donde no hay democracia, pues uno tiene que someterse a la situación. Pero si tenemos el derecho a votar, ¿cómo nos vamos a dejar engañar, hermano? Hay países que no tienen este privilegio. Pero le dije que hay más de una forma de robarse una elección. Y si usted controla todos esos medios, usted tiene periodistas como Bob Lemon y otros más todo el tiempo haciendo propaganda. Es injusto. Joseph, ¿cómo dice? Cagliani, sí, ahí el nombre. Ese era el jefe de la mafia, Joseph. Y eso es una historia que le he dicho, pero la voy a repetir otra vez. Mañana nos vemos a esta misma hora. Descanse, confíe. Ore, la oración puede mucho. Eso es la arma más poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, fe y compasión. No se rinda, hermano. Por un camino vendrán mis enemigos y por 7 se están incluidos. Podrán reírse, podrán burlarse, podrán salirse con lo suyo, pero mire, mañana les voy a contar una revelación que tuve hoy en vivo en el carro. Sentí paz y sé que mi vida, mire, en 1928 yo me tenía que morir. Dios me dijo, tu tiempo no ha terminado. Estoy aquí todavía. Llegará el día que me llamará. Y estoy listo. No soy perfecto, pero haré todo lo que pueda antes de ir. Dios los bendiga a todos ustedes. Descansen, confíen en el Señor. No importa quién le desprecie, quién lo humille, quién le mienta, déjeselo a Dios. No se deje provocar, no se deje perturbar. Échele su carga a Dios, échele toda esa gente. Hoy alabe a Dios y glorifíquele. Oh, Shabarabakabashadaba. Gloria a Dios. Le dejo con esta palabra. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No dejará caído para siempre el justo. Salmo 55, verso 22.